diciendo. Ahora, el predicativo, y ya sabemos que todo adjetivo califica, es un calificador del núcleo del sujeto o de lo contrario del objeto directo. Pero la condición es que el núcleo, ¿ok? Con núcleo del predicado, el cual tiene que ser un verbo predicativo, o sea, un verbo de acción. No el verbo ser, no el verbo estar, no el verbo parecer. ¿Ok? Y algo importante, y también, mira lo que dice, ¿ah? Y también responde a la pregunta, y también responde a la pregunta ¿cómo? También, ojo, también responde a la pregunta ¿cómo? Y mira tú, ninguno de los dos que responden a la pregunta ¿cómo? Es un circunstancial. Ninguno. Mira, yo te digo, sigamos hablando de Marina. Yo te digo, Marina llegó cansada, ¿ok? ¿Cómo llegó? Cansada, ¿ok? Si yo analizo, digo, Marina es un sustantivo. Llegó es el verbo, ya, pero es un verbo predicativo, porque no es el verbo ser y tampoco es el verbo estar, es un verbo predicativo. Ojo, ¿cómo se le llama este verbo? Predicativo, ¿de acuerdo? Voy a separar aquí los elementos. Caray, se separó por otro lado. Vamos a separar los elementos bien para que no haya confusión. Le dejamos ahí en el medio. Y cansada es un adjetivo, porque está calificando a Marina. Entonces, a ver, vamos a abrir un poco nuestra pizarra, a subirla. Ya está. Y decimos, ¿no? Marina llegó cansada. ¿Está bien? Ahora abajo, analizo, y digo, Marina funciona como núcleo sujeto. Sí, definitivamente. Ella es la que llegó cansada. Ella hizo algo. ¿Qué hizo? Llegó. Entonces, por eso es el núcleo del predicado. Y le pregunto, ¿cómo llegó Marina? Cansada. Mira, los adjetivos no hablan de los verbos. Te lo dije. ¿De quién habla? Del sustantivo o del pronombre. No habla del verbo. Es ilógico que tú me digas y me discutas, pero Betsy, yo he preguntado cómo llegó y me respondió cansada, pero papacito lindo, mi reina, no está hablando de llegó, está hablando de Marina. Marina es la cansada. Entonces, ¿qué función asume el adjetivo cuando esté en el predicado de la oración con verbo predicativo o de acción? Pues asume el rol de predicativo, Miss. Ahí está. Ahora bajo y digo, este es el sujeto expreso, vuelvo a poner el slash de separación y digo que esto es un predicado que se hace llamar. Solo hay dos tipos de predicado, bebé, no te rayes. Nominales, que son los raros, con verbos copulativos, ser, estar, parecer, más atributo. Y casi todos los verbos forman predicados verbales. Y ahora, de nuevo, clasificamos qué tipo de oración es esta. ¿Qué tipo de oración es? Si encerramos, esto es una oración, ¿ok? Una oración, bajamos, es una oración. Nuevamente es una oración bimembre, y simple. Ya está. ¿Viste? Ahora mira, yo te digo, Marina, no conozco ninguna Marina, salió ese nombre y ya, pues sigue, ¿no? Marina trajo enfermo a su perro. Mira tú, pobrecita, cómo le debe doler, uno ama tanto a los animales como si fueran hijos. Sustantivo, traer, te pregunto, ¿es un verbo de estado? ¿Es un verbo copulativo o es un verbo de acción? ¿Qué hizo Marina? Lo trajo, entonces es un verbo predicativo. Ya está. ¿Enfermo de quién está hablando? De repente tú me dices, ¿cómo lo trajo? Enfermo. Pero enfermo es un adjetivo, gente. Y enfermo ni siquiera está hablando de Marina, está hablando del perro. Esto es una preposición. La A es una preposición, es un enlace subordinador, que ya lo estudiaremos más adelante. Esto es un determinante, porque está hablando de perro, pero no lo está calificando. En cambio, perro es un sustantivo. Ahora, si yo bajo,
diré que su es un determinante posesivo, porque esa es la información que me está dando. Perfecto. También me doy cuenta, Miss, que a su perro es una idea, ¿no es cierto? A su perro es una idea. Por supuesto que es una idea. Una idea, sí, claro que sí. Ya veo tus intenciones. Ahora bajo, ¿no? Bajo y digo, Marina Miss es nuevamente el núcleo del sujeto. Perfecto. Trajo es el núcleo. A ver, vamos a poner el slash de separación. Trajo es el núcleo del predicado. ¿Ok? ¿A quién trajo, gente? ¿A quién trajo? A su perro lo trajo, Miss. Lo trajo. Cuando tú reemplazas por lo, ¿quién fue el traído? El perro. Entonces, el perro, cuando lo puedes reemplazar por lo, la, los, las, ahí funciona como objeto directo. Además, el traído fue el perro. Y te pregunto a ti, ¿cómo lo trajo? Así, mis, enfermo. ¿Enfermo de quién está hablando? Dime, ¿está hablando del verbo acaso? No, Miss, del perro. Entonces, ¿cuál es el concepto de predicativo? Esta función cuando se produce, cuando califica o al núcleo del sujeto, en el caso de cansada que habló de Marina, o cuando califica lo de, en el caso de enfermo, que habla del perro, que es el objeto directo de este bloque. Ahora sigo bajando y tengo que Marina es el sujeto nuevamente, ¿ok? Slash de separación y esto es un predicado verbal. Y todo, ¿ok? Todo el texto se constituye, ¿ok? Se constituye como una oración, definitivamente una oración bimembre, ¿de acuerdo? Bimembre, y ponemos aquí abajito, pues una oración bimembre simple. ¿Qué tal, chicos? ¿Se entendió? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Y ahí tienes pues nuestra pizarrita virtual para que tú te apoyes en ella para poder entender bien qué cosa es un modificador, qué cosa es un atributo y también qué cosa es un predicativo. Y nadie te estafe y nadie te engañe. Están los ejemplos bastante claros, así que el adjetivo solo tiene función de MD siempre y cuando hable de un sustantivo o de un pronombre dentro de la frase nominal, puede funcionar como atributo, ahí ya dentro de una oración que tiene como eje a un verbo copulativo. Recordar que los verbos copulativos más conocidos son ser, estar y parecer. ¿Ok? Y también puede funcionar como predicativo cuando el verbo sea de acción, se le pregunte cómo, esté en el predicado y califique o al sujeto o al objeto directo a través de la pregunta ¿cómo? ¿Se entendió? Ok, espero que sí. Entonces vamos a seguir con nuestra clase. ¿De acuerdo? Bueno, cerramos aquí. Borramos todos los dibujos y seguimos con nuestra clase. Clasificación de los adjetivos. Ok, mi amor. Los adjetivos pueden ser especificativos cuando tienen valor objetivo. Cuando tienen valor objetivo. Pueden ser explicativos cuando tienen valor subjetivo. O pueden funcionar como epítetos cuando señalan pues características inherentes. Inherente significa propio, innato, natural, ¿no? En un objeto, ¿de acuerdo? Si yo te digo el niño triste y abatido, no es una condición permanente del niño, ¿no? No es una condición, ¿no? Permanente del niño. Entonces tiene valor subjetivo, ¿ok? Es mi percepción, ¿me entiendes? Entonces ahí funciona como adjetivo explicativo. Otro ejemplo, mira bien claro, yo te digo, es un gran profesor. Tú dices eso, es un gran profesor. Dime, ¿eso es algo que todo el mundo piense?
No, ¿verdad? Es tu percepción. Entonces eso es un adjetivo explicativo. Pero si tú dices, es un profesor grande, estás refiriéndose a su volumen, ¿me entiendes? A que es gordito o es muy alto. Entonces eso sí es verificable. Ahí sí sería un adjetivo especificativo. Esa es la diferencia. Fácil. ¿Ok? Mira tú. Dice, da cualidades específicas, ¿no? Yo te digo, oye, ¿me alcanzas mi chompa negra? Y la palabra negra, ¿no? Tú eres mi hermano, vas a mi closet y te fijas dónde está la chompa negra y esa es la que me traes. O sea, no hay nada que pensar ahí. No es que, ay, para mí el negro es, para mí el rojo es, no. Salvo que tengas problemas y seas daltónico, ¿no? Pero sí, si eres una persona que distingue perfectamente los colores, pues me dirás, toma, y ya no hubo problemas, ¿me entiendes? Ahora, cuando tú veas los adjetivos, por ejemplo, que se consideran epítetos, mira tú, acá es como una sinopsis, ¿no? Cuando hablas de los epítetos, dice, ¿no? La dura piedra. Todas las piedras son duras, mi amor. Esto no es un error. El epíteto es un recurso literario que se utiliza muchísimo en la literatura infantil y con la intención de que el niño guarde dentro de sus palabras, ¿no? También estas características inherentes. Y ya cuando va creciendo y ¿no? Va teniendo niveles de abstracción mayores, porque hasta los 9 años no los tiene, ¿ok? El niño ya va a dejar de usar el epíteto que reconocía en sus cuentos infantiles. ¿Ok? La Blanca Nieve, ¿no? Si bien es cierto, yo crecí y ya vi un cuento llamado Blancanieves, las niñas prefieren Frozen, ¿no? Y Elsa, saben perfectamente, así sean niñas limeñas que nunca han visto nieve en su vida, salvo por televisión o por imágenes de historias, pues saben también que la nieve es blanca, que no hay nieve de otro color, lo van aprendiendo a reconocer el mundo que los rodea. El mar es inmenso, ¿no? No faltará un niño que le diga a su papá, papi, qué grande es el mar, ¿hasta dónde es? El mar es inmenso, ¿no? Porque le estás enseñando a reconocer su realidad. Y la hierba es verde, ¿no? No es rosada. Mamá, ¿hay hierba rosada? No, bebé, toda la hierba es verde. ¿Ok? Cuando hablo del esforzado jugador, ¿el esforzado jugador qué sería? ¿Explicativo o especificativo? Dime tú. Este sería explicativo, Miss. Muy bien, porque es mi percepción. Y cuando digo tres colinas arboladas, arbolada sería especificativo, porque es una realidad. La colina tenía muchos árboles, ¿no? Que me abrían paso. Ok, perfecto. Ahora, el adjetivo, solo el adjetivo presenta grados de significación. O sea, tú lo puedes comparar, puedes simplemente mencionar la cualidad presente en un objeto o puedes no aumentarlo en volumen, ¿no? Yo te digo, ay, me encanta Juan porque es limpio. Simplemente estás diciendo una cualidad de Juan, es limpio, es inteligente, es amable, es cariñoso. Son adjetivos en grado positivo. No los estás comparando, ni los estás agrandando, ni los estás minimizando. Simplemente los estás reconociendo. ¿De acuerdo? El grado comparativo es bastante evidente. Tú dices, tú eres más limpio que yo, definitivamente. No, mi padre es tan limpio como yo, o yo soy menos limpio que Juan, ¿me entiendes? Estoy comparando. Ahora, el superlativo puede darse en dos tiempos, puede ser absoluto o relativo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que el relativo es justamente eso, una condición que depende de un grupo. ¿Me entiendes? Si yo digo, ella es la más guapa de mi promoción, no es que sea la más guapa del universo, sino en relación con las chicas de tu promoción. ¿Me entiendes? O es la menos guapa de mi promoción porque puede ir hacia arriba o hacia abajo. ¿Me entiendes? Y el superlativo absoluto no te limita, o sea, tú dices, es una chica muy guapa, no la estoy comparando con las de la promoción o con las de su cuadra o con las de la universidad, simplemente estoy diciendo que es muy guapa.
Oh, guapísima. Tengo estas dos opciones. Lo puedo decir en forma de frase. Por eso que aquí el adjetivo se dice que está en grado superlativo absoluto perifrásico, porque lo estoy diciendo como frase. Y cuando le doy la terminación ísimo y en ciertas excepciones la terminación érrimo, por ejemplo, cuando digo paupérrimo, su vida es paupérrima, o sea, miserable, ¿ok? Esto está en grado superlativo absoluto y lo llamamos sintético. Así lo solemos llamar, sintético. ¿Ya? Y el de arriba que te dije, este de acá, ¿cómo se llama? Se llama perifrásico. Perifrásico. ¿De acuerdo? Ahora entramos a los determinantes. Los determinantes son modificadores directos del nombre y del pronombre, ¿ok? Modificadores directos del nombre y pronombre. Del nombre y pronombre. No nos dan ideas de cualidades, sino referidas a otros campos de la significación, ¿no? Tenemos los posesivos, tenemos los artículos, tenemos los numerales que señalan cantidades exactas, los indefinidos y finalmente los demostrativos. Tienen género y tienen número que se acomodan también en relación con los sustantivos y pronombres modificados, cumpliéndose también la ya llamada concordancia nominal. ¿De acuerdo? Veamos. Los pronombres, pero antes de entrar a los pronombres quisiera que vieras una diferencia. Si yo te digo, por ejemplo, si te digo, a ver, vamos con negro, yo te digo oración 1, ¿ya? Te digo la oración 1. Te digo mis tres perros. Esa es una frase. Y esta frase tiene como eje a perros. Perros es un sustantivo. ¿Estamos de acuerdo? Es el nombre de una realidad. ¿Qué palabras están modificando a perros? ¿Qué palabras nos están dando información adicional sobre esos perros? Pues sobre esos perros nos está hablando la palabra mis perros. Me está diciendo que esos perros me pertenecen. Entonces, como está modificando a perros, esto va a ser un determinante, porque no está calificando. Y va a ser un determinante llamado determinante, pues, posesivo. ¿Y qué otra palabra está hablando de perros? 3. Me está diciendo que son 3. Entonces, 3 es un determinante también. Si quieres lo llamas de frente numeral o también lo puedes llamar cuantificador definido. Es un determinante numeral porque nos está ofreciendo información de cantidad exacta. ¿Qué tipo de números hay? Tú sabes que hay tipos de números, cardinales, ordinales, múltiplos, partitivos. Entonces, este es un número cardinal. Ahora, chicos, tengan cuidado si les viene una cifra. Las cifras no pueden ser analizadas en lenguaje porque nosotros solamente analizamos signos lingüísticos. Tengan cuidado, por favor. Ese es un número, decíamos, cardinal. ¿De acuerdo? Ahora, mira, si yo te dijera, a ver, ponemos número 2. Simplemente te digo los míos. Los míos, mira, son 3. Una oración. Los míos son 3. Cambió el texto. ¿En qué sentido, Miss?
¿En qué sentido? Yo te pregunto, ¿de qué estoy hablando? A ver, tú contéstame. ¿De qué estoy hablando? De los míos. Por supuesto, de los míos. Pero los míos se está reemplazando, tomando como referencia esto, de mis 3 perros. De mis perros. Entonces, como mío está refiriendo a algo que no se menciona en el texto, ya no es un determinante, se va a llamar pronombre. Esa es la diferencia entre pronombre y determinante. Porque hay determinantes posesivos y hay pronombres posesivos. Acá está modificando al nombre y acá está refiriéndolo. Por eso que los pronombres son elementos de referencia. Este es un pronombre posesivo. Así se va a llamar. ¿Ok? Son es el verbo, que ya hemos dicho que si viene de ser, ¿no? Le pregunté qué. A ver, ¿los míos son qué? 3. Me contestó, ya. Entonces es un verbo copulativo. Ya está. Ahora, ¿qué falta analizar? Lo demás. ¿Qué es lo demás? Los de quién está hablando. ¿Los qué? Los míos. Está hablando de míos. Palabra que habla de un pronombre, sin calificarlo, se va a llamar determinante. Por eso acá dice modificador del nombre y el pronombre. Los sería un determinante. Ahora tú elige. Ahí tienes las 5 opciones. ¿Qué tipo de determinante es? ¿Posesivo? ¿Artículo? ¿Numeral? ¿Indefinido o demostrativo? Fácil, Miss. Es un determinante artículo. Efectivamente. ¿Y qué tipo de artículo es? ¿Definido o indefinido? Tú eres inteligente. Es un artículo definido. Ahora, 3. ¿3 qué? ¿Dice qué? No dice, Miss. No dice 3 qué. Acá sí decía 3 perros. Por eso era determinante. Acá no dice 3 qué. Entonces 3 también es un pronombre. Es un pronombre numeral cardinal. ¿Te das cuenta? ¿Cómo cambia el análisis de la misma palabra? Entonces depende el análisis del contexto. ¿Me entiendes? ¿Sí? Yo te digo, por ejemplo, a ver, número 3. Te digo, ese lugar me trae recuerdos. Tú mencionaste un lugar y yo te dije, ese lugar me trae recuerdos. ¿De qué estoy hablando? De lugar, Miss. De lugar está hablando. Lugar es un sustantivo. ¿Y qué palabra está modificando al lugar? Ese lugar. Entonces, ¿qué cosa es ese? Un determinante. ¿Qué tipo de determinante escoge? Determinante posesivo, artículo, numeral, indefinido, demostrativo. Bueno, Miss, este indica que el objeto está cerca del que habla, ese que está lejos del que escucha y aquel lejos del hablante y del oyente. Estos se llaman determinantes demostrativos. Ahí está, ¿viste? Ahora, si yo cambio el discurso y te digo, así hablamos a veces las mujeres, somos bien discriminantes, hablamos de sexismo y somos sexistas nosotros. Y decimos, ¿y eso? Para referirnos a otra mujer. ¿Cierto o no cierto? Chicas, no me dejan mentir. Esa qué, esa qué, no dice. Entonces se está refiriendo a una chica. ¿Es un qué? Un pronombre. ¿Qué tipo de pronombre? Un pronombre también demostrativo, porque estoy rajando porque la chica no me escucha. ¿Me entiendes? ¿Qué dice el negro mama? ¿Cuál es la frase típica del negro mama? ¿Qué es lo que dice? Dice, algún día. Así dice, ¿te acuerdas o no? Algún día. Acá tengo la palabra día, que es un sustantivo. ¿Ok? ¿Y qué palabra está hablando del día? ¿Qué día es? No define, solamente dice algún día. Entonces, como está hablando de día, ¿qué cosa es? ¿Pronombre determinante? Es un determinante, Miss. ¿Un determinante qué? Indefinido, Miss, porque no especifica qué día. Entonces es indefinido.
Perfecto, ¿ves que eres inteligentísimo como tú Miss? Ahora yo te digo, por ejemplo, cualquiera. Oye, ¿a quién se lo doy? Dáselo a cualquiera. 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 Se refiere a cualquier persona. Entonces, ¿qué cosa es cualquiera? ¿Qué cosa es como palabra? Es un pronombre. Juana sale con cualquiera. Cualquiera, con Luchito, con Pepito, con Gerardito, con el lechero, con... Eso es un pronombre indefinido. Está refiriendo información que está sobreentendida, que no se dice. Entonces, esa es la diferencia entre un determinante y un pronombre. Depende de la aparición o no aparición del nombre. Depende de la referencia o no referencia del nombre. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia tangencial entre un determinante y un pronombre. Espero que haya quedado claro. Veamos ahora los pronombres. Dice el pronombre claramente, ¿no? Es una palabra que utilizamos en lugar del sustantivo para designar a las personas, ¿no? Es un elemento, ¿no? De referencia, eso es importante. Es un elemento referencial. Eso es el pronombre, no tiene significado. ¿Cómo que no tiene significado, Miss? Claro que no tiene, su significado no es fijo, su significado es ocasional. Cuando digo yo, se refiere a Betsy, porque Betsy es la que está hablando. Y cuando Juan dice yo, el significado de yo cambió, es un significado ocasional, depende a quién se refiera. Si yo te digo el coche ha chocado con la valla y había un hombre en él, él a quién se refiere, al coche. Te cuento un chisme. Cuando el pronombre se refiere a un sustantivo antes mencionado, se dice que ese pronombre es anafórico. ¿De acuerdo? ¿Cómo se va a llamar? Anafórico. Dice, llegaron Juana y María. Esta, ¿a quién se refiere? A María, que es un sustantivo, ves que es un elemento de referencia, también tiene función anafórica, también es anafórico. ¿Ok? Si yo te digo, por ejemplo, mira, si te digo así, quien paga es papá. Quien paga es papá. Cuéntame tu historia, mi amor. ¿Qué palabra está hablando o está escondiendo información? Pues ¿quién, no? ¿Quién es quién? ¿A quién se refiere este quién? A papá mismo. ¿Y papá qué cosa es? Un sustantivo. ¿Quién no está modificando a papá? Se está refiriendo a papá, que es diferente. ¿Y cómo se le llaman a los elementos que refieren? Se les llama pronombres. Y este pronombre se llama pronombre relativo. Así se llama. Pronombre relativo, es un elemento de referencia, se refiere a papá. Y este pronombre relativo, bebé, se refiere a un sustantivo que viene posterior, no anterior. Entonces este se va a llamar catafórico. ¿Cómo se va a llamar? Catafórico. Cuando refiere a un elemento pospuesto, cuando refiere a un elemento antepuesto, se llama anafórico. ¿Estamos de acuerdo? Los pronombres, muchachos, van a tener 3 accidentes. 3, ya no 2, porque todas las palabras que hemos visto antes tienen, ¿no?, accidentes de género y de número. El pronombre tiene género, tiene número y además nos da información de persona. Cuando hablamos de persona, nos referimos a las personas del coloquio, no a los seres humanos. Primera persona se dice que es la que habla, no me digas yo. No me digas yo, por favor, porque si yo te digo, ¿me hablas? ¿Cuál es el pronombre que se refiere a mí? Me.
Y no es yo, ¿viste? Si yo te digo nosotros, los de antes, ya no somos los mismos. ¿Y cuál es la palabra que está involucrando al que está hablando? Nosotros. Y nosotros es un pronombre de primera persona. Así que se puede referir a la primera, a la segunda. Mira, la segunda persona es cuando el texto es exhortativo, ¿no? Cuando es persuasivo, cuando te dicen ven, llama a los diferentes números que aparecen en la parte inferior de tu pantalla. Ven, participa de nuestras ofertas. Si estás dentro de las primeras 50 llamadas, recibirás 3 productos por el precio de uno. Y además, entrarás a un sorteo donde te daremos el 4.º producto gratis. Anímate. Visita nuestras tiendas, si es que no quieres hacer la llamada telefónica, y ve en directo los productos que te ofrecemos. Aquí no hay engaños. ¿Ok? Todo el rato está dirigido a la segunda persona. Ahora mira mi diapo. Mi diapo, ¿qué dice? Eje nominal. ¿Qué dice luego? Los pronombres. ¿En algún momento estoy hablando de mí? ¿Estoy involucrada en lo que estoy diciendo? No. ¿En qué he redactado? ¿En qué persona? En tercera. ¿Me entiendes? Pero si me pongo a escribir mi diario, hoy fui al cine y me puse a conversar con Juan y nos sentimos un poco distanciados. ¿Y en qué persona estoy hablando? En segunda. En primera, perdón. Y luego te cuento, ¿no? Y hablé con mi hija y le dije que, no, le dije, tú tienes que cambiar. Tú eres mi hija, yo te quiero, no quiero que te pase nada malo, tienes que hacer caso. ¿En qué estoy hablando? En segunda. ¿Estamos de acuerdo? Así que cuidado, me rompieron la luna, no se pasen. Tenemos a los pronombres personales. Los pronombres personales son aquellos que refieren pues primera, segunda y tercera persona, nada más. Todos los pronombres señalan persona, pero los personales únicamente señalan persona. Esa es la característica de un personal. Únicamente, o sea, la única información que te da un pronombre personal es referida a primera, segunda y tercera persona. Únicamente refiere persona gramatical. Únicamente refiere persona gramatical. ¿De acuerdo? Únicamente refiere persona gramatical. Tenemos los de primera persona, hay que aprenderlos de memoria, son yo, me, mi, conmigo. Nosotras, nosotras, nos, tú, te, ti, contigo, ustedes, vos, vosotros, vosotras, vosotros, ¿ok? Él, con tilde, ella, ello, lo, la, los, las, le, se, sí, consigo, los, las, le, sí, consigo. Ahora yo quiero hacer algo interesante, voy a encerrar el nos, el te, arriba el me. ¿Qué más encerramos? El os, el lo, la, los, las, les, se. A ver cuántos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Están completos, ¿ok? Porque abajo se repite. Entonces dice acá, ¿no? Te cuento. Los que están así se llaman pronombres personales átonos. ¿Cómo se llaman? Pronombres personales átonos. ¿De acuerdo? Y ponemos aquí los demás, ¿cómo se van a llamar? Lógico, se van a llamar tónicos. Los demás se llaman pronombres personales tónicos, para que sepas. Otra cosita que me gustaría regalarte. Cuando los pronombres átonos están antepuestos al verbo, por ejemplo, yo te digo, se lo comió. Ya, comió es el verbo. Bueno, te cuento. Este se de acá
y este lo de acá se van a llamar pronombres personales átonos, eso lo entendimos, pronombres personales átonos, pero a su vez van a recibir el nombre de proclíticos cuando están antes del verbo proclíticos. Cuando están antepuestos al verbo se van a llamar proclíticos. ¿De acuerdo? Ahora mira, número 2, yo te digo, llévaselo. No sé si te percatas que el verbo está aquí. Este es el verbo. Y notas que en la cola, en la parte final del verbo, tenemos se y tenemos lo. Y estos son dos pronombres personales, ¿ok? Dos pronombres personales átonos, pero que van a recibir el nombre especial de enclíticos. Es importante que eso lo tomes en cuenta. Se van a llamar pronombres personales enclíticos. Si yo te digo dame un sol, ¿cuál es el pronombre enclítico? Me. Si yo te digo date una oportunidad, ¿cuál es el pronombre enclítico? Te. ¿Me entiendes? Va pospuesto al verbo. Pero son solamente esos que están en circulito rojo, esos son los que vamos a llamar pronombres personales átonos y que van a tener esta conducta de llamarse proclíticos, antepuestos al verbo, o enclíticos, pospuestos a él. Y bueno, luego tenemos los otros pronombres que no son personales y que van a estar dentro del gran universo de pronombres determinativos. Tenemos los pronombres indefinidos que ya hemos mencionado, ¿no? Si yo te digo, por ejemplo, trajo algunos. Si te digo trajo algunos, especifiqué qué traje, cuántos traje. Solo sabes que trajiste algo, pero no sabemos la cantidad ni sabemos qué es. Entonces esto es un pronombre. Como no es personal, se le llama pronombre determinativo. A todo pronombre que no sea personal es un pronombre determinativo y como señala cantidad indefinida, pues le vamos a llamar pronombre determinativo indefinido. Así de fácil. Ahora los posesivos también ya te hice la diferencia, ¿no? Yo te digo, por ejemplo, en una mentada de madre, ¿no? La oración de vuelta siempre es la tuya, ¿cierto? Entonces, cuando yo te digo, oye, pon la tuya, pues, ¿no? Cuando la gente es conchuda y no quiere poner ni un sol, pero está ahí comiendo y tomando gratis. Bueno, este tuya funciona, ¿no? Este tuya funciona como pronombre posesivo. Pero ya sabemos que si no es personal, le antepongo esta clasificación, pronombre determinativo posesivo. ¿De acuerdo? Luego tenemos los pronombres demostrativos, también ya hicimos la diferencia, ¿no? Señalan distancia respecto al hablante y al oyente. Distancia respecto a hablante y oyente. Distancia respecto a hablante y oyente. Ya está. ¿De acuerdo, mi amor? Y yo te digo, por ejemplo, ¿trajiste eso? Ay, no, Betsy, no lo conseguí. O sea, entre tú y yo hubo una conversación. Y yo estaba esperando verte porque tú me dijiste que tenías uno en casa y yo necesito eso que te pedí. Y te digo, no, oye, ¿trajiste eso? Uy, me olvidé. Ay, Dios, no puedo esperar hasta la otra semana. ¿Podremos ir a tu casa, tú crees? Esto es un pronombre determinativo, demostrativo, ¿ok?
y que está en el grupo de neutros, ¿no? Cuando termina en O. No es que tenga género neutro, no te equivoques, sino que es un neutro, porque no está, ¿no? Puede estar reemplazando un objeto femenino, masculino, ¿no es cierto? Tú dices, ¿qué es esto? Y de repente es una manta, es un, ¿no? El azucarero, el desorden, ¿me entiendes? Entonces se habla en neutro sin especificar el género femenino o masculino. No es que haya un tercer sexo, no lo hay. En gramática, no. ¿De acuerdo? Y tenemos pues a los numerales, ¿no? ¿Te acuerdas cuando era chiquita? ¿O tampoco tuvieron esos juegos? 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. Y todos esos son pronombres, ¿no? Porque no digo 2 y 2. ¿Dos qué? No digo qué, entonces estoy usando un pronombre. Yo te digo, encontré 2. Oye, ¿encontraste asiento? Sí, encontré 2. Ven rápido. ¿Ok? Ya no digo asientos porque ya está sobreentendido en la conversación. Entonces, como solamente dije 2, esto es un pronombre determinativo, ¿ok? Un pronombre determinativo numeral. ¿Numeral qué? Numeral cardinal. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y luego tenemos, uy, estos sí son malos, son los pronombres relativos, te cuento. Estos señoritos se llaman pronombres relativos. Los pronombres relativos, bebé, ¿por qué te digo que son malos? Porque, porque subordinan verbos, entonces eso le genera todo un problema al alumno, ¿no? Subordinan verbos. O sea, les quitan jerarquía. Subordinan verbos y deben tener, esto es importante, deben tener un antecedente nominal. Y deben tener un antecedente nominal. ¿De acuerdo? Miss, no entiendo. ¿Cómo que no entiendes? Todavía no he explicado nada para que tú me digas que no entiendes. Así que vamos con una pizarrita chiquita, virtual. A ver, sacamos aquí el texto. Y yo te digo, ¿no? Por ejemplo, mira, si yo te nombro a los pronombres relativos, vamos a hacer nuestra listita, tenemos qué, tenemos quién, tenemos quiénes, ¿no? Cuáles, tenemos cuyo, a ver, me comí la coma, cuyo y sus variantes, cuya, cuyos, cuyos, cuyas. Tenemos dónde, cuándo, cuánto y cómo. ¿Está bien? Sí, está completo. Pero el requisito es que estas palabras pueden ser otras cosas, chicos. Por eso tienen que tener cuidado. Por eso yo te estoy poniendo ahí arriba, subordinan verbos. Si quieres lo repetimos. Subordinan al verbo posterior inmediato, ¿ya? Subordinan al verbo posterior inmediato, encabezan proposiciones subordinadas, ¿ya? Y suelen tener un antecedente nominal. Vamos a ver de qué trata. Yo te digo, por ejemplo, Juan es quien me imparte clases de karate. ¿De acuerdo?
Ok, voy palabra por palabra, que es importante. Este es un sustantivo, este es un verbo, ya sabemos que es un verbo copulativo. ¿Ok? ¿Quién? ¿A quién se refiere? A Juan. Entonces esto es un pronombre relativo, que es la palabra que queremos destacar. Es un pronombre relativo. Me, mira, pronombre personal, ahí, con minúscula, pronombre personal proclítico. ¿Está bien? ¿Cuál es el primer verbo que está pospuesto a quién? Imparte. Entonces, mira qué importante es, porque tengo que decir que este verbo está subordinado, que ese verbo no es importante, es un verbo de menor jerarquía, porque el verbo principal está acá, es. ¿De acuerdo? Este es un verbo subordinado porque el quién lo subordina. Clases es otro sustantivo. De es una preposición. Y karate es un sustantivo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué más dice la teoría? La teoría dice que este quién, si lo reconocemos, ¿ok? Si lo reconocemos, toda la estructura donde está el quién se va a llamar proposición subordinada. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar, a ver, proposición subordinada. Así se va a llamar. ¿De acuerdo? Ya está. Ya hice el análisis. ¿Por qué es importante esto? Mira por qué es importante. Esto es el núcleo sujeto. ¿Está bien? Acá se separa. ¿De quién? Del verbo principal, que es. ¿Sí? ¿Te acuerdas que dijimos que los verbos copulativos, ¿qué cosa tienen siempre? ¿Qué cosa tienen siempre? Dímelo, yo ya te enseñé eso. Tienen atributo. Yo le pregunto, oye, ¿Juan es qué? ¿Juan es qué? Quien me imparte clases de karate. Todo ese bloque funciona como atributo de esta oración. Bajo y digo que este es mi sujeto expreso. Digo que lo que sigue se llama predicado y ya te lo dije. ¿Cómo se llama el predicado de los verbos de estado? Nominal. Y que todo esto es una oración, ¿ok? Todo esto es una oración bimembre, bimembre. Y mira tú, esta vez es compuesta. Y es compuesta subordinada, porque hay un verbo subordinado. ¿Ok? Es una oración bimembre y es una oración compuesta subordinada porque hay dos formas verbales. La primera es y la segunda es imparte. ¿Ok? ¿Sí? Otro ejemplo, Miss. Ya, perfecto. La casa donde vive, ¿ok? La casa donde vive tiene jardín. Perfecto. Analizamos el morfológico. La es un determinante. ¿Qué tipo de determinante? Es un determinante artículo. Ya podemos poner todo eso porque ya lo vimos, definido. ¿Ok? Casa. Casa es un sustantivo. ¿Dónde se refiere a la casa? ¿Sí o no? ¿Dónde se refiere a la casa? Entonces, ¿qué hemos dicho? Si la palabra dónde se refiere a un sustantivo anterior, ¿qué cosa es? Un pronombre relativo. ¿Y qué le hace el pronombre relativo al verbo que sigue? Lo subordina. Ese es un verbo subordinado. ¿Ves que es importante la información? Ahora, el verbo subordinado solamente es el primero que se pospone. Entonces, ¿cuál es el verbo principal entonces? Por deducción, ¿cuál es el verbo principal? El verbo principal es tiene. ¿Ok? Y jardín es un sustantivo. ¿Viste? ¿Ok? Qué importante es esto. Ahora, bajo y digo, la funciona como modificador directo de casa que funciona como núcleo del sujeto. Donde vive es una idea, sí o no, es una idea. Aquí termina, acá comienza y acá termina. ¿Cómo se llamaba esa idea encabezada por un pronombre relativo? Dijimos que se llamaba proposición subordinada. Eso dijimos, que se llamaba proposición subordinada. ¿Ok? Es una proposición subordinada, este pedazo de acá. ¿De acuerdo?
Ahora abajo. Este PR, este pronombre relativo, ¿ya? En análisis de oraciones tiene valor de enlace. Es un enlace. Así lo vamos a catalogar, es un enlace. Entonces, el concepto de modificador indirecto es aquel que comienza con enlace. Yo digo, la casa, ¿qué casa? Donde vive la casa, allá. Entonces, esto es un modificador indirecto. ¿Ves? ¿Sí? Ahora acá separo, acá hago el slash de separación, acá está el núcleo del predicado. ¿Y qué es lo que tiene? Jardín, lo tiene, lo reemplacé por lo mis, es objeto directo. Muy bien, ahora abajo. Este es mi sujeto expreso, este es mi sujeto expreso. Y esto de acá es mi predicado. ¿Y cómo te dije que se llamaba el predicado cuando el verbo es de acción? Se llamaba predicado verbal. Y ya está. Y encierro sujeto, sujeto, y encierro predicado. Y esto es una oración, ya dijimos, bimembre, y además es una oración, ¿ok? Es una oración compuesta subordinada. Ya está, ya lo analizamos. ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Lo entendiste? Ok. En estas cuestiones la gente se equivoca, así que espero que hayas entendido perfectamente lo que hemos dicho. ¿Ok, mi amor? Borramos los dibujos, cerramos. Espero que le hayas tomado captura. Y seguimos. ¿Ok? Y luego están estos de aquí que se van a llamar pronombres enfáticos. Los pronombres enfáticos son los que solemos usar dentro de preguntas o de exclamaciones. ¿Ya? Los pronombres enfáticos en español son estos. En quién, cuánto, ¿no? Y eso que faltan algunos, ¿no? Que la academia ha generalizado ya, ¿ok? Como pronombres. Está la palabra, mira, estos se han adherido a la lista, está el dónde. Mucha gente piensa que el dónde es un adverbio, no es un adverbio, es un pronombre enfático. Está el cuándo, con tilde también, cuándo.